¿Qué tal amigos? Les habla David y hoy vamos a hablar de literatura. Anteriormente en este canal yo les había hablado de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust y estaba leyendo en ese momento el tercer volumen de la obra que, como bien se sabe, tiene 7 partes, que son Por el camino de Swan, A la sombra de las muchachas en flor, El mundo de Clermont, Sodoma y Gomorra, La prisionera, la fugitiva y El tiempo recobrado. Y estaba leyendo El mundo de Clermont. A fecha de hoy, estamos a 8 de julio del año 2025. Ya me he leído El mundo de Clermont, que tiene casi 700 páginas en la edición de Alianza Editorial de los años 80, no la más reciente. Y quedé, bueno, hondamente impresionado y agotado. Ha sido el volumen más denso de los tres hasta ahora en la obra y a su vez me parece que es el más profundo y el más interesante tanto a nivel de testimonial y subjetivo del aspecto legatario con el que concede, otorga su obra, como también empieza a colarse el subtexto de crítica social. El mundo de Garmont, que es la tercera parte de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, de A la recherche du temps perdu de Marcel Proust, ocurre todo en el mundo socialité y de alta sociedad, no de la alta burguesía francesa de finales del siglo XIX, sino de hecho de la nobleza francesa decadente. Y esta es una nobleza bien curiosa porque es una nobleza distribuida entre lo que fue el segundo imperio francés de Napoleón III de mediados del siglo XIX, con lo que fue también el primer imperio francés de Napoleón Bonaparte y más especialmente, por supuesto, la monarquía absoluta francesa de los Borbones y de los Valois. Y se supone que la familia Garmont, que en un momento de la vida de Marcel Proust, en el primer libro, tenían una casa que estaba cerca de la casa de su familia, son una de las familias más antiguas de Francia y creo que históricamente eso es así de hecho, pero a su vez ellos venidos a menos a finales del siglo XIX, lo que históricamente se suele llamar fin de siècle o fin de siglo, ellos nunca habían tenido poder político, sino que dedicaron toda su existencia a lo largo de esos 500 años a hacer como que enlaces, conectores entre personajes notables de la burguesía y grandes figuras de la nobleza. Y desfilan a lo largo de ese libro una serie de personajes bien interesantes que van como que moldeando los arquetipos socialites de un discurso extremadamente clasista de Marcel Proust, y de todo este entramado de la decadencia francesa de fines del siglo XIX, comienzos del XX. Algo bien interesante es que todos son personas extremadamente ricas y extremadamente influyentes, distribuidas a lo largo de los círculos importantes de Europa, ya sea la burguesía o de la nobleza, con diferentes aptitudes y diferentes defectos, pero a su vez todos tienen sensibilidades socialistas, porque en esa época el socialismo de tipo marxista y de los otros tipos de la primera internacional socialista estaba surgiendo y tenía gran presencia en los espacios de poder en Occidente y en Oriente también. Eh, y en Francia era una cuestión opinar sobre los temas socialistas a favor de las causas socialistas, como a su vez opinar a favor o en contra de lo que fue el caso Dreyfus, el libelo contra el cabo. Muchos que ven estos videos no lo sabrán. Alfred Dreyfus, que fue un militar del ejército francés judío, que fue acusado de traición por cargos antisemitas, y esto generó un gran revuelo en la sociedad francesa, una rebelión, una protesta muy grande de la sociedad civil, de sus círculos más destacados, sus escritores. Bueno, Émile Zola tiene una obra muy famosa al respecto. Y el propio Marcel Proust dedica una gran parte de la tercera parte de su novela, El mundo de Clermont, a discutir lo que fue el caso Dreyfus desde el punto de vista sociológico y cómo afectó subjetivamente a todos estos arquetipos de la sociedad francesa y cómo se dividían entre anti-dreyfusistas
y dreyfusistas, y por qué uno u otro tenían su determinado nivel de prestigio o de mérito, por así decirlo. Hay una serie de personajes muy importantes en esta novela que ya se iban perfilando desde el segundo volumen, que era A la sombra de las muchachas en flor. Que, bueno, el primero era el marqués de Saint-Loup, Robert de Saint-Loup, que era muy amigo de Marcel Proust. Hay allí un subtexto también homoerótico con respecto a Saint-Loup, a pesar de que es un personaje que reiteradamente se destaca el hecho de que está muy enamorado de una mujer, de una muchacha que había sido antes eh, prostituta, y que envuelve Marcel Proust en sus días de juventud, aunque ya ella era muy joven, creo que no tenía ni 20 años, o tenía 20 años a lo mucho, había conocido por haber frecuentado ese mundo, y la consternación de él al ver que su amigo Saint-Loup estaba enamorado y además se volvió pródigo, despilfarró su fortuna en muchos aspectos por congraciar a esa mujer que no apreció estos gestos porque estaba habituada a ese tipo de circunstancias y más bien continuaba con su vida anterior, no por necesidad, sino por placer. Y otro personaje que es destacadísimo es la tía de Saint-Loup, que es Oriana de Clermont, que es un personaje realmente me pareció fascinante y uno de los personajes más interesantes de toda En busca del tiempo perdido, porque ella es como que la gran bisagra del espíritu de la época, del zeitgeist tardío decimonónico de Francia, entre lo que era la nobleza decadente y la alta burguesía, porque ella es como que una noble que tiene todos los arquetipos clasistas de la aristocracia decadente, que además está casada con un marqués, disculpe, de extremada frivolidad psicológica y un gran engañador de su esposa y un gran, ¿cómo decirlo? Un personaje con muchos vicios, pero a su vez con mucha reputación y mucha elegancia. Pero Oriana de Clermont destaca justamente por cualidades que son individualmente muy contestatarias. Ella no le importa su rango social, sino que lo que le importa son como que las sensibilidades literarias, la sensibilidad artística, la cultura. Es mucho más culta que las otras señoras de sociedad de la alta nobleza y de la alta burguesía francesa. Y el contraste que produce entre lo que es Oriana de Clermont y la marquesa de Villeparisis, que había salido en el segundo libro, y fue una personaje importante del segundo libro porque es la que introduce a Albertine al barón de Charlus, que es otro personaje importante de la novela. Es un contraste interesante porque Oriana de Clermont representa un poco como que las cualidades nietzscheanas de una sociedad abierta que está a punto de desmigajar, de desarticular a la aristocracia. Y eso es un contrapunto fascinante, sobre todo cuando hay otros personajes extremadamente conservadores y vetustos y rancios, como es el diplomático, que yo personalmente no lo soporto, que se llama Norpois, que es un difamador de primer orden, un personaje, bueno, extremadamente caprichoso y vejante del propio protagonista, que por su juventud no se da cuenta, y de muchos otros personajes ingenuos que malinterpretan la conducta de este diplomático, del embajador de Monsieur de Norpois, y no ven que justamente su actitud es un performance. Todo su desempeño, su actuación social, lo que hace es disfrazar una visión mezquina y maquiavélica de lo social y de lo político. Maquiavélica no, no por meterse uno con Maquiavelo, sino porque piensa solamente en estrategias de sus propios objetivos políticos. Y eh, entonces es muy interesante porque allí hay, como pensando nietzscheanamente, hay una serie de supuestos morales que están todos en conflicto. Y Proust es testimonio de esto, es testimonio de esta dialéctica moral en las cuales Saint-Loup representa cualidades viriles que son inaccesibles para él, pero que él admira, porque él piensa como un poeta, como un artista, lo que hace es introyectar de forma muy subjetiva todo el paisaje de cosas de sus experiencias como si fuera un mosaico, como si fuera una acuarela de épocas
y de episodios temporales y donde todos tienen relación a pesar de que parezca que no. Y Nocpoix, que representa todo el conservadurismo del imperio francés, del segundo imperio francés que fue destruido por Bismarck y por el segundo Reich alemán. Y la duquesa de Gagmont, que es un poco, que se refiere a la aristocracia que se está abriendo a los nuevos tiempos. Y el último fragmento del libro, que tiene que ver con la reaparición de Swann, y cómo Swann, como que no lo vemos bien desde el primer libro, aunque el segundo libro tuvo un momento donde también salió, como Swann, que es el arquetipo del burgués judío, cosmopolita, brillante, sumamente educado, pero a su vez sumamente sensible y acostumbrado al desprecio, al menosprecio, como Swann, en ese breve intercambio que tienen al final del libro, desmonta completamente toda la patraña, todo el artificio de la duquesa de Clermont, y Oriana de Clermont, que empezó la novela con aires de orgullo exacerbado y de orgullo, hay que decirlo, no malsano, ni desagradable, ni chocante, sino más bien como que una especie de orgullo muy alusivo a como había sido la nobleza en su edad de oro durante el feudalismo, un orgullo bastante homérico. Termina envuelta por la interacción con Swann y descubriendo los problemas reales, los problemas de la salud, de la enfermedad, de la muerte, porque spoiler, Swann le revela que está enfermo. Todo ese artificio de Oriana se desmorona y queda como un personaje en ridículo. Y este giro final de la novela me pareció realmente revelador. Es muy. Porque es como que después de todo el discurso testimonial que hace Proust del laberinto de subjetividades y de necedades, lo que Nietzsche llamaba nécessité, en Más allá del bien y del mal, de toda esta gente estúpida, eh, el contraste con Swann quiebra ese muro de superficialidad. Se vuelve como una crítica que personalmente no creo que haya sido a propósito, pero por lo menos tiene cumple esa función. Una crítica proustiana hacia la decadencia de la alta sociedad francesa. Entonces, bueno, terminé ya el mundo de Clermont, me pareció realmente la más interesante de las tres partes que he leído, aunque me sigue gustando muchísimo la primera por el camino de Swan, y ya vamos por la cuarta, que es Sodoma y Gomorra. Y ya la empecé a leer y bueno, tal como el título sugiere, es pesada, hermosamente escrita, claro, ¿no? Pero ya se ve por dónde van las cosas. Entonces, esto es, bueno, continúa la carrera de terminar En busca del tiempo perdido. Hasta luego.